Bueno, ahora que habéis disfrutado también un poco del mundo del fútbol aplicado a la inteligencia artificial, ahora vamos a ver cómo competir en el mundo de la inteligencia artificial. De la mano de un escritor del bestseller Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Este hombre es súper reconocido en toda España y es el gran Andrés Pedreño. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes. La verdad que es un placer estar en Cartagena por múltiples razones, pero apuntaré una únicamente. Yo nací en Cartagena, aunque se me asocia a Alicante y a otras partes. Me siento alicantino en Cartagena y en Alicante repito muchas veces que soy de Murcia y Cartagena, porque probablemente lo que tenemos que hacer en economía digital es unir, agregar, colaborar. Y en este sentido, pues bueno, me siento, como digo, muy feliz de estar en un evento de estas características donde los Google Developers hacen comunidad, intercambian conocimiento. Es la forma de desarrollar talento, de intercambiar en inteligencia artificial, donde somos muy pequeñitos en Europa en general, pues todo un conjunto de ideas, de conocimientos que nos permiten escalar. Y también una suerte, evidentemente, pues que el Ayuntamiento de Cartagena, Juan Luis Pedreño, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y saber que desde la Universidad Politécnica, desde el colegio, estáis impulsando cosas absolutamente interesantes que realmente hacen que el arco sur del Mediterráneo gane entidad digital en el conjunto de Europa, en el conjunto del mundo, ¿no? Tenemos que idear una economía colaborativa y, bueno, en este sentido creo que tenemos que acostumbrarnos a conocer lo que ocurre en nuestro entorno y tratar de establecer vínculos y comunicación entre el talento, las iniciativas institucionales que tienen lugar en nuestros ámbitos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo que hablar de un tema que es difícil, que es competir en la era de la inteligencia artificial. Recientemente publicaba en redes sociales un mapa muy sencillo, que era la distribución del comercio internacional hace 20 años, donde Estados Unidos era el gran exportador. Todos los países compraban a Estados Unidos y después a otro país, a otros países. Pero fundamentalmente el ganador, el primer país es Estados Unidos. Si vemos ese mapa 20 años después, es decir, referido a 2020, vemos que el gran vendedor es China. Hay muy pocos países donde Estados Unidos sea el primer vendedor del mundo. ¿Ha tenido algo que ver esto la inteligencia artificial? Creemos que poco todavía. Pero todo el mundo ya dice que China ha pasado de ser el cerebro del mundo, ha pasado de ser la fábrica del mundo a ser el cerebro del mundo. Ha pasado de una economía industrial que era vamos a imitar, vamos a dar mano de obra barata, a un país donde toma el liderazgo de la inteligencia artificial. No hay restricciones para el data, que es el alimento, los datos es el alimento de la inteligencia artificial, y donde en los próximos años se espera todavía que la inteligencia artificial incremente sobremanera la competitividad de una economía que ya es líder del mundo, cuando todavía la inteligencia artificial está en sus inicios. De esto va la ponencia. Tengo que agradecer también a José Carlos Díez que en sus planteamientos económicos y su compromiso con la financiación, con la comprensión de lo que es Europa, los mercados financieros, sea realmente proactivo a la hora de crear conciencia de que en economía en la actual etapa de la economía, del desarrollo de la economía digital y especialmente en la era de la inteligencia artificial, tenemos que hablar de colaboración, colaboración y más colaboración, de agregar, agregar. Somos muy pequeños, somos invisibles y esto es un poco lo que voy a tratar de transmitir también en esta presentación.
¿Por qué hay la necesidad de posicionarse? ¿Por qué cualquier país, por qué cualquier región tiene la necesidad de posicionarse en inteligencia artificial? Muchos de vosotros lo sabéis, pero yo no me canso de repetirlo porque lo que es importante es que convenzamos a la gran mayoría, a todas las instituciones públicas y privadas, y especialmente a las empresas, de que esto es muy importante. La rapidez de implantación. Esto lo han visto inmediatamente las grandes consultoras. Casi todas las grandes consultoras, todas, aquí hay muy buenas en la región de Murcia, en la Comunidad de Murcia, Capgemini, Everis, etcétera, han dicho, bueno, estamos en una era en la que si un país, si una región implanta más inteligencia artificial, ganará competitividad, tendrá un posicionamiento mayor. La inteligencia artificial se mueve muy rápido. Es sorprendente el anuncio de Google de hace 2 días. Ha sido capaz de su empresa DeepMind de procesar prácticamente la estructura, la arquitectura de las proteínas, algo que será costosísimo, lentísimo. Ahora estamos a las puertas de afrontar probablemente la solución a las enfermedades muchas de las enfermedades que no tenían respuesta. Es absolutamente algo apasionante, revolucionario. Y entonces tenemos que acostumbrarnos que esto la velocidad no es la era industrial, ni siquiera de la era terciaria. La era de la inteligencia artificial exige posicionarse y exige rapidez de la implantación. Por lo tanto, lo que estáis haciendo en Cartagena tiene muchísimo sentido. O sea, está creando un colectivo de talento, está creando conciencia en la Politécnica de Cartagena, en la ciudad, está llamando a ser referencia en una tecnología de propósito general, de utilidad general, donde los economistas las identificamos por aquellas tecnologías que afectan a todos los sectores. Y esta es efectivamente la extensión. Es decir, lo dice gente muchísimo más cualificada que yo, unida a Stanford University, Andrew Yang, todos los grandes gurús de la inteligencia artificial, de alguna forma hablan de una cuarta revolución industrial en la que precisamente la inteligencia artificial, conjuntamente con otras tecnologías de propósito general, que están relacionadas y que pueden interactuar, pueden afectar prácticamente a todos los sectores. Algunos presidentes de los bancos fueron extraordinariamente inteligentes y dijeron: cuidado, es que la banca en muy pocos años será software, no la va a reconocer prácticamente nadie. Es decir, realmente las pequeñas fintechs, como las de Marta, pueden crear una elevadísima disrupción en la banca, porque la nueva tecnología define una no banca. Es decir, quizá Kenia y la India, no teniendo oficinas bancarias, y con el móvil y con antiguos móviles y contra realmente mensajería tradicional, pueden incluso hacer transacciones financieras. Es decir, la tecnología tiene tal potencia y la inteligencia artificial particularmente, que si fuéramos capaces de crear la cultura de implantación, es decir, rapidez en la implantación, nuestra competitividad en la economía sería mucho mayor. Y el otro es un impacto relevante en todas las macromagnitudes. En este sentido, los economistas sabemos analizar muy bien el pasado, pero no sabemos realmente hacer prospectiva. Entonces, cuando hacemos cálculos como este, pues de alguna forma, generalmente lo hacen los consultoras. Pero yo me lo creo, yo creo que realmente esto estaba pensado para 2034, sí. Es que ya después de haber estado muchos años en el siglo pasado me puedo confundir. 2034. Fijaros un poco qué dice este gráfico. En azul está el crecimiento sin inteligencia artificial, el crecimiento del PIB. El crecimiento con inteligencia artificial es el naranja. Nos está diciendo que prácticamente, por ejemplo, Japón crecería 1/3 parte del Producto Interior Bruto sin inteligencia artificial. O España, quizá menos, pero casi todos se sitúan hacia la mitad. Dice, bueno, 34, esto... Ya he visto varias predicciones que sitúan en muy pocos años, en los próximos años, un escenario de este tipo. Esto, cuando estábamos en el grupo de inteligencia artificial y Big Data que el gobierno de Mariano Rajoy creó, Nuria Oliver, etc., estudiamos realmente estos temas y este era uno de nuestros gráficos preferidos. Es un gráfico que está desactualizado porque creemos ahora mismo,
que esto va a ir más rápidamente. La influencia de la inteligencia artificial, siguiendo el modelo de China, que está en la era de la implantación, acorta realmente los periodos específicos que teníamos de referencia. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el desarrollo de la IA? Si realmente estamos hablando de una tecnología que es de propósito general, afecta a todos los sectores, rápidamente se implanta, evidentemente tenemos que posicionarnos. ¿Y cuáles son entonces los factores? Bueno, evidentemente hay muchos, pero creo que hay algunos que deberíamos destacar, sobre todo si no lo hacemos bien. Uno de ellos es, primero, si no hay datos, no hay inteligencia artificial. Difícilmente hay inteligencia artificial. Y más allá de los tópicos de las políticas de Open Data, es decir, en España es más fácil, lo digo textualmente, donar un riñón, somos potencia en donación de órganos, que donar datos médicos. Yo he intentado donar mis datos médicos, prácticamente es imposible. Bueno, yo creo que de esto nos debería llevar a una reflexión. Hemos hecho de la teoría de la privacidad algo como una especie de... cuando en realidad no tiene ninguna coherencia. Es decir, en el tema del COVID, derechos fundamentales como el trabajo, reunirse, salir de casa, etcétera, han decaído, y sin embargo el tema de la trazabilidad lo hemos hecho imposible. Entonces, en ese sentido, ¿quién guarda nuestros datos? O sea, no confiamos en gobiernos que son elegidos democráticamente, que están sometidos al poder judicial, al control parlamentario, y nos fiamos de los operadores telefónicos, que yo me fío, que además tienen precios fijados políticamente. No tiene ningún sentido, ninguna coherencia. O sea, ese debate europeo es un debate absolutamente que está pensado para luchar contra los gigantes tecnológicos. No tiene ninguna consistencia. Y se ha vuelto contra nosotros en la etapa del COVID. Si continuamos ahí, si continuamos con esas restricciones, con esos discursos, realmente eso se va a volver contra nosotros, especialmente cuando estamos compitiendo con China, que no tiene ninguna restricción prácticamente, o con Estados Unidos, que tiene gigantes tecnológicos, grandes inversiones, y realmente pues las restricciones son mucho menores. Por más que Bruselas alardee del efecto Bruselas y que incluso California ha podido implantar una ley de privacidad que tiene algunas diferencias relativas, y esto no significa ninguna victoria. Sobre esta base, la regulación no puede plantearse como un freno a la innovación. O sea, hay que adoptar un marco jurídico, y esto es urgente, que permita a la inteligencia artificial revolucionar la sociedad, especialmente cuando estamos hablando de una revolución médica, deportiva, en el comercio online, en la logística, en la seguridad, en el bienestar de los ciudadanos. Claro que hay que evaluar los riesgos, claro que el fuego quema. Claro que se muere gente en las autopistas, pero no prohibimos circular por las autopistas. Asumimos el riesgo y todos los días mueren personas en autopistas. Pero hay que realmente evaluar los beneficios que tiene la inteligencia artificial, el potencial, las ventajas, etcétera. Asumir los riesgos y realmente identificar con claridad los riesgos y ser muy efectivos a la hora de paralizar los riesgos. Que afortunadamente tenemos una conciencia muy notable de los riesgos de la inteligencia artificial. Ahí cuando Elon Musk hablaba de que el concepto de singularidad, que las máquinas podían dominar el mundo, acordaros que Andrew Ng, uno de los probablemente conoce muchísimo más la inteligencia artificial que Elon Musk, decía, pues sí, evidentemente es muy importante lo que dice esto. Pero yo le diría a Elon, bueno, Elon, claro que la superpoblación en Marte es un tema muy preocupante, pero espérate a que aterricemos en Marte. Esto es un poco lo que pasa con la inteligencia artificial. En Europa tenemos un gran discurso humanista, un gran discurso legal, preventivo, cuando en realidad no tenemos unicornios o empresas relevantes. Las más relevantes estaban en el Reino Unido y efectivamente incluso el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. También muy importante, y esto tiene que ver mucho con lo que ocurre hoy aquí, es el talento y un ecosistema de startups vinculadas a la inteligencia artificial. Y esto no es fácil. O sea, desarrollar el talento. O sea, actualmente en España somos capaces en los próximos 4 años de generar en STEM unas 250.000 STEM, matemáticos, ingenieros de computación, inteligencia artificial, todo esto, y apenas, somos 250.000, podríamos producir en 4 años y necesitamos 1 millón. O sea, por lo tanto, tenemos un déficit brutal de recursos humanos. Por lo tanto, efectivamente hay que aprovechar
el potencial que supone tener una Universidad Politécnica como la de Cartagena, la capacidad de generar recursos humanos relacionados con la computación donde sea, en la formación profesional, donde sea. Entonces, esta es una política que si queremos posicionarnos en inteligencia artificial, ahí tenemos que dar incluso pasos todavía adicionales, ¿no? Y luego también es muy importante una sociedad que comprenda las ventajas y los riesgos, para que no aparecen fantasmas, regulaciones, discursos fundamentalistas. Hay, por ejemplo, muy coherente lo que hizo un país nórdico como Finlandia en Europa, donde le regaló a los ciudadanos un curso de inteligencia artificial para que cualquier ciudadano finlandés comprendiera los riesgos y las ventajas de la inteligencia artificial. También es muy importante que en un país donde las administraciones públicas representan el 51% del Producto Interior Bruto, España, pues también las administraciones públicas tomen el liderazgo de esta implantación. O sea, esto es decir, aquí hay un ayuntamiento, eso lo cree, hacemos una estonización de los ayuntamientos, o un ayuntamiento de Cartagena, y entonces esto va a ser referente, va a ser muy importante, por muchas razones. Primero, porque realmente la inteligencia artificial y los RPAs y otras tecnologías pueden automatizar procesos administrativos, burocráticos, simplificarlos, hacerlos ágiles, hacerlos transparentes, no contradictorios. Ahora mismo en muchos ayuntamientos muchas veces aparecen dos empresarios, solicitan una licencia con toda la normativa complejísima, dispar, contradictoria que hay, interpretativa de forma subjetiva. Puede ocurrir que dos empresas que compiten entre sí, entren en el mismo ayuntamiento, dos funcionarios cojan el expediente y saquen conclusiones distintas y decisiones distintas. O sea, estamos en una normativa absolutamente complejísima, en procesos donde una dure un mes la decisión y otra salga a los 7 meses. O sea, esto no puede permitirse una economía eficiente, una economía como la digital que requiere decisiones muy rápidas. Entonces, aquí tenemos que evidentemente dar un cambio y la Administración española, pese al alto nivel de envejecimiento que tiene, hay muy pocos funcionarios jóvenes, tiene que dar un golpe de timón y poder ilusionarse con ser referente en una modernización de la Administración pública, una Administración simplificada, transparente, eficaz. Y también la Administración tiene otro gran tesoro, son los datos, gran cantidad de datos. Y efectivamente los datos es el petróleo de la inteligencia artificial y la capacidad de explotarlo en beneficio de las personas, de identificar necesidades, carencias, problemas, cambios, de hacer políticas realmente que tienen que ver con los ciudadanos, anticiparnos a los problemas, personalizar soluciones. Y estamos hablando de temas tan fundamentales cuando estamos hablando de administraciones públicas, de la salud, de la educación, de la seguridad, de los servicios al ciudadano en general. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es un tema únicamente del sector privado, es mucho de una administración que se lo crea, de una administración que quiera liderazgo, que quiera situarse liderando su tiempo, ¿no? Algo ilusionante para los ciudadanos, algo que le puede dar prestigio a una ciudad, a una comunidad autónoma, a un país. Los grandes retos de la inteligencia artificial en la economía española también tienen que ver con sectores que son fundamentales. Precisamente la iniciativa que hemos firmado esta mañana con el Ayuntamiento de Cartagena es muy importante en el sentido de crear una red colaborativa que va desde Castellón a Ceuta, pasando por Palma de Mallorca y que engloba todo el arco mediterráneo sur. Y la inteligencia artificial puede reinventar los servicios financieros o incluso en este ecosistema hemos visto que la inteligencia artificial aplicada al agrotech, a la inteligencia turística, fotónica, preservación ambiental, ciberseguridad, nuestro pequeño arco del Mediterráneo, dentro de Europa, dentro del mundo, donde está Silicon Valley, Shenzhen, Bangalore, Israel, todos estos grandes que han apostado de forma decidida e inteligente por la inteligencia artificial, puede tener una coherencia, puede tener un sentido, ¿no? Y entonces puede tener incluso hasta una pequeña relevancia, ¿no? Y, bueno, por no citarnos de toda la transversalidad que supone el comercio online, donde tarde o temprano el COVID nos ha digitalizado, nos ha puesto las pilas
para que cualquier empresa, evidentemente, tenga que recurrir a lo que, dentro de la transformación digital, a lo que son estas tres vertientes: comercio online, organización y productividad, y la atención sin restricciones, 24 horas, 365 días a los ciudadanos. ¿Con quiénes competimos? Porque esto es muy importante. Es decir, bueno, aquí no hay que... sería muy peligroso que generáramos una zona de confort. Esto, bueno, pues, en fin, esto pues, lo vamos haciendo y poco a poco, a nuestro ritmo. No, vamos a ver, el ritmo no lo marcamos nosotros cómodamente. El ritmo lo marcan aquellos países que tienen las ideas claras, tienen la capacidad, han identificado claramente la ventaja comparativa que supone este tema. Y entonces, desde esta perspectiva, pues Europa está mostrando que es un elefante. En vez de una gacela, las startups son gacelas, grandes empresas son elefantes, ¿no? Pues aquí Europa estamos lentitud, torpeza, mientras que sus competidores probablemente pues, están mostrando ser gacelas, ser ágiles, ¿no? Europa no tiene gigantes tecnológicos, apenas tiene unicornios y tiene bastantes problemas para escalar. Nuestras empresas, cuando triunfan, pues de alguna forma el máximo triunfo que podemos ostentar es vender nuestra empresa. Y esto es muy triste en Europa. Yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar en el entorno europeo. Tener una startup es complicadísimo. Yo es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. He hecho algunas cosas muy difíciles. Antes Marta decía alguna de las cosas que ha hecho, realmente digo, sí, realmente eso de ser de derecho, comprender la tecnología, vender una startup que además es una fintech, revolucionar el deporte, chapó, sin duda, vamos. Yo también he hecho cosas extrañas, Fíjate que fui rector de la Universidad de Alicante siendo cartagenero, que eso es decir, esto es difícil, porque además hay una nacionalidad ahí que dicen, bueno, pero ¿cómo un señor de Cartagena ostenta ser rector de la Universidad de Alicante? Lo fui. Después trabajé en el Banco Santander y con un proyecto que se llama Universia. Es uno de los pocos que queda vivo de la década de los 90, donde la crisis de las .com acabó. Trabajar con el botín de presidente fue dificilísimo, es realmente exigente, motivador, tal. Pues lo más difícil que he hecho en mi vida es crear startup. Eso es dificilísimo, eso sí que es difícil, es tremendamente difícil. Y entonces hay de verdad que Europa debería creerse que los Google Developers, los que crean startup, es gente a cuidar, a mimar. En ese sentido, de verdad, que a mí José Carlos el esfuerzo que está haciendo con Lua me parece ejemplar, porque no es un fondo financiero, es realmente un ecosistema de fondos donde pretende colaborar con los mejores fondos internacionales, nacionales, es su credibilidad como economista, es realmente identificar el ADN de las empresas. Esto es muy importante de las startups tecnológicas, comprender la tecnología. Eso desde las finanzas se hace muy poco. Se sigue reincidiendo sobre el tema financiero cuando lo que en realidad es comprender la tecnología. Y cada tecnología es un mundo. La inteligencia artificial es un mundo, la Internet de las cosas es un mundo. Cada tecnología es un ámbito que hay que profundizar en él. Desde esta perspectiva, y voy terminando porque creo que puede ser que ilusionado de estar aquí en Cartagena me haya pasado incluso de la hora, tenemos en realidad que tener en cuenta que China claramente está en la era de la implantación. Esto lo hizo muy claramente Keiful. China va a una velocidad brutal, sin restricciones de data, sin más, el tamaño del país. El hecho, además, que han englobado aplicaciones que las utiliza todo el mundo, que están relacionadas con los pagos, con el comercio online, todo esto supone una auténtica bomba de relojería en términos del estatus del orden económico internacional. Desde esta perspectiva, bueno, pues nos encontramos en una Europa que además seguimos teniendo un mercado fragmentado, el Brexit, que era realmente Londres y otros, Inglaterra, el Reino Unido, somos los líderes de este ámbito. Las restricciones, hemos hecho una mantra, un discurso, superdiscurso de la privacidad, de estas cosas, un concepto sobredimensionado y tenemos un déficit de talento y necesitaríamos urgentemente meter asignaturas en vez de este gran debate
educacional, la educación secundaria primero, lo que es urgentísimo, y sería ser una política de Estado, es introducir el pensamiento computacional en toda la educación, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede permitir romper la brecha de género. Las chicas no, desde la educación primaria y secundaria se incentivan a ser ingenieras, amar la computación, saber que puede ser una aliada extraordinaria para este tema y realmente romper los límites que supone ahora mismo el ser friki para los adolescentes. Hay que romper ese tópico, que vean realmente que tienen un armamento enorme con lo que pueden con la computación, con la inteligencia artificial y con otras muchas tecnologías, ¿no? Entonces, ese déficit de talento y de pensamiento computacional de este país, diría no solamente de la escuela, sino del país, es una obligación extraordinaria. Entonces, ahí, Juan Luis, todo lo que puedas hacer, por favor, en el Parlamento, hazlo, porque yo creo que lo que hará que este país funcione, que en los próximos años tenga competitividad, y afortunadamente, pues un teleco como tú y todo lo que representas, toda la gente que te acompaña aquí en Cartagena y que está haciendo cosas como las que hoy planteáis aquí, es una gran oportunidad. Esto es lo que da esperanza, ¿no?, para el futuro. Esto ya lo he comentado, es el mapa que he dicho al principio, ¿no? Fijaos el mapa del comercio en el año 2000, Estados Unidos, cómo influye en todo el mundo, es un mapa azul, y como en el 2020 es un mapa naranja. China, fijaos que en realidad el dominio de Estados Unidos es lo que está más cerca. Canadá, México, un poco del norte, ni siquiera toda América del Sur, y luego los grandes países de la Unión Europea. Fijaos qué mapa, ¿no? Es tremendo. Y luego esto, el tanto por ciento del comercio global, es que lo dice todo. Fijaros cómo en picado ya viene bajando de años. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar esta línea? Cuando realmente la tecnología que da mayor competitividad, que es la más disruptiva y donde China no tiene restricciones de datos, y además la inteligencia artificial puede afectar a la industria, a la competitividad de todos los bienes, a los servicios, etcétera, a la competitividad del país. Fijaros las proyecciones. Realmente Occidente, este es el segundo gráfico, se diluye. Fijaros que China ya aparece, incluso India, como grandes, ¿no? Y Estados Unidos ya empieza, y el resto de los países nos diluimos en la competitividad. Solamente una apuesta tecnológica, solamente la apuesta del capital humano por el talento, todo lo que hemos dicho, puede de alguna forma paliar un escenario de estas características. Esto no es una idea improvisada, vaya ocurrencia que ha tenido un economista ya un poco mayor que además se atreve a emprender. No, nosotros, el libro este que se ha citado, de Luis Moreno, que además lo prologa José Carlos Díaz, y Vinton Cerf, que bueno, está considerado uno de los padres de Internet, y que nos hace un prólogo realmente muy estimulante, ¿no?, donde dice, cuidado, que evidentemente Europa no puede permitirse el lujo del declive, ¿no?, viene a decir. Bueno, pues yo diría que, fijaros, no leeros el libro de la derecha, leeros este. Leeros este libro. Kay Fu Lee comprende muy bien la inteligencia artificial. Se formó de forma muy temprana, la Duke en Estados Unidos, tiene una formación occidental y hizo la tesis doctoral sobre temas de inteligencia artificial. Después intentó que empresas norteamericanas, las grandes empresas norteamericanas, porque tuvieran éxito en China. Dirigió Microsoft, dirigió Google en China. Intentó que tuvieran éxito. Explica en su libro por qué no se consiguió éxito. Tenemos una idea distinta. No, es que ahí hay políticos que... Probablemente. Pero él explica otras razones que debemos escuchar, que son razones todavía más graves. Si la política fuera verdad, las razones que él apunta son para realmente asustarse. Y en realidad lo que nos dice es que hay una cultura, China va de culturas, ¿no? Pues hay una cultura de la implantación proclive a la implantación de la inteligencia artificial. Leyendo ese libro no hace falta leer el segundo. Y eso que hemos tirado 2 años investigando. Os lo pongo fácil. Y además lo dice una autoridad que es mucho más autoridad que podemos ser probablemente en España, muchos que pudiéramos, entre otras cosas, por su experiencia absolutamente privilegiada de lo que está ocurriendo en China. Bueno, pues efectivamente yo creo que es esto, ¿no? No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial debería ser
un reto que los humanos, un instrumento que los humanos utilizamos de cara a hacer un futuro donde podamos afrontar temas tan complejos como el medio ambiente, enfermedades irresolubles como el cáncer, hacer empleos creativos. Realmente las máquinas pueden hacer cosas repetitivas y los humanos podemos hacer cosas emocionales, cosas creativas, ¿no? En definitiva, creo que tenemos que ver una gran oportunidad. Claro que hay riesgos. Estudiémoslo, acordémonos de los humanos y el fuego. El fuego quemaba, yo imagino los primeros humanos allí, ¿no? Trasteando el fuego, quema. Lo prohibimos, viene el hechicero, establece unas reglas ahí muy rígidas, otra comunidad se quema, aprende a quemarse, aprende a dominarlo y evidentemente aprende a dominar el fuego. Aprendamos a dominar la inteligencia artificial, sopesemos los riesgos y a partir de ahí, evidentemente, seamos una potencia que tenga la credibilidad, la reputación para poder estar dentro de los ganadores. Y esto es todo. Muchísimas gracias por la invitación.